Quisiera que vayamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 11 y 14. ¿A cuántos aquí les gustan las cosas rápido? Ay, nadie levanta la mano, ¿verdad? Yo sé que se saben la otra pregunta, pero nadie levanta la mano. A casi todos nos gustan las cosas rápido, ¿verdad? Es lo que llaman, es que tenemos una generación de microondas que quiere que todo se cocine y todo se haga rápido. ¿Y a cuántos aquí les gusta esperar? ¿A cuántos les gusta esperar? ¿A cuántos les gusta aguantar cuando les dicen 10 minutos estoy allá y ha pasado 1 hora y no ha llegado? Pues bien, ya vamos a entrar en tema. Vamos a leer la palabra de Dios, 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 11 al 14, y si puede estar de pie para que reverenciemos la palabra del Señor. Es Dios quien nos está hablando. Y dice así la palabra del Señor: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos traído hasta este lugar y gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de predicar tu palabra, Señor, de ser expuestos ante ella. Te rogamos hoy, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea ayudándonos para ver esos tesoros dentro de ella, para que sea tu Espíritu Santo iluminando y guiándonos, Señor, para ir a toda verdad. Señor, guárdanos del error y ayúdanos, Señor, a que podamos ver esas perlas preciosas y atesorarlas y guardarlas en nuestros corazones. Hoy, Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser un bálsamo para nosotros, que tú puedas confrontarnos, pero que también puedas consolarnos, que tú puedas ayudarnos y darnos la humildad para recibir lo que ella quiere decirnos hoy y nosotros poder ser transformados y poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me asistas, Señor, y que sea tu presencia en medio nuestro ayudándonos para ver, para escuchar hoy lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Así como le comentaba, pues si hay algo que a nosotros no nos gusta, es esperar. No nos gusta que alguien nos haga, porque sentimos que cuando alguien nos hace esperar estamos perdiendo tiempo. Y nosotros hemos escuchado que el tiempo es algo que no se recupera. Yo no puedo echar el tiempo hacia atrás. Y a nosotros, cuando alguien nos dice que va a venir y está tardando mucho, no nos gusta esperar. Porque decimos, esta persona me está haciendo tardar, me está haciendo perder tiempo, ya yo hubiese solucionado, hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. No nos gusta que nos hagan esperar. Y eso genera en nosotros impaciencia. Cuando nosotros estamos en una sala de espera, esperando, valga la redundancia, de que el doctor nos vaya a revisar, lo primero, ya en la actualidad, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Buscar a ver si está por ahí el icono del Wi-Fi para escanear. O le decimos a la secretaria, mire, dame el número, dame la clave del Wi-Fi. Porque si voy a esperar, por lo menos para esperar cómodamente, por lo menos hazme estar yo tranquilo y no sentir que estoy perdiendo tiempo ahí, porque, Dios mío, el doctor me hubiese dicho que viniera a las 4, estoy desde las 12 aquí, y eso le pasa mucho. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, sobre todo cuando nos mandan a consulta con los niños, que el pediatra dice, sí, a partir de las 12 estoy ahí, y a las 3 de la tarde llega el pediatra, y tenemos el número 10.
Nosotros, pero me hubiese avisado antes, yo redimo el tiempo, hago las cosas que tengo que hacer y luego voy, porque me están haciendo perder el tiempo. Por lo menos pedimos el Wi-Fi, porque antes ponían las revistas, y por eso en la sala de espera ustedes veían muchas revistas, pero como ya a muy poco nos gusta leer, y ya las revistas tampoco están saliendo mucho, entonces ahora es pedir la clave del Wi-Fi, para que nosotros podamos estar entretenidos. Y si hay algo que el Señor nos ha prometido, y lo veíamos la semana pasada, es que el Señor volverá. ¿Cuántos creen eso? Lo veíamos la semana pasada, el pastor Del nos hablaba de despierta la venida porque pronto viene Cristo. Y el Señor nos ha prometido que Él vendrá, que pronto va a venir por su iglesia. Y si nosotros escuchamos en las Escrituras o leemos, dice que pronto, pero ese pronto sí se ha extendido. Porque algo cuando dicen pronto es algo que está ahí a la puerta, que está cerca. Pero parece que la venida del Señor como que se ha extendido mucho. Tenemos más de 2000 años escuchando que vendrá el Señor, que vendrá el Señor. Incluso cuando nosotros leemos en la Escritura, los apóstoles, el apóstol Pablo utiliza la frase Maranata. Y era una forma de ellos también saludarse, porque era una forma de ellos infundirse o darse esperanza de Maranata. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, ellos hablaban y decían Maranata, porque Cristo viene pronto, y eso debería generar en ti paz, consuelo y esperanza. Pero al igual que en una sala de espera del doctor, muchos de nosotros, al ver que parece que Cristo, esa promesa pronto, como que se está postergando mucho, nos entretenemos con otras cosas. Nos entretenemos con las situaciones y las cosas de la vida y pareciera que en algún momento hemos dejado esta promesa a un lado porque, el Señor en algún momento Él dijo que pronto va a venir, pero ya llevamos más de 2000 años, pronto va a venir, está bien, pero voy a guardar esta promesa, voy a aguantar un poco y voy a ocuparme de las cosas que yo tengo que hacer en esta vida porque parece que el Señor le va a dar una larga al tiempo en el que va a regresar. Otros hermanos han colocado la esperanza en las cosas terrenales porque cuando nos vamos, y lo hemos hablado en el contexto que el apóstol Pedro estaba escribiendo, muchos estaban negando la venida del Señor y muchos se burlaban de los creyentes y les decían, ustedes dicen que Cristo viene, y ustedes los están persiguiendo, a ustedes los están matando, ustedes están sufriendo y el Señor de ustedes no aparece. Les ha prometido victoria, les ha prometido que los va a librar del yugo, pero el Imperio Romano los sigue asesinando. El Imperio Romano sigue sobre ustedes incluso más fuerte de que cuando Cristo vino. Y estas personas se burlaban de ellos y obviamente muchos creyentes comenzaron también a preguntarse, ¿será cierto que Cristo va a venir? Comenzaron a dudar de que será que Cristo va a venir pronto. Y muchos comenzaron, y es uno de los reclamos que le hace el apóstol Pablo en la primera carta, muchos comenzaron a distraerse con las cosas cotidianas de la vida e incluso se olvidaron de tener compasión, de tener misericordia, de ayudar al prójimo, porque se empezaron a ocupar en sus cosas, en mis quehaceres, en lo que a mí me importa y me comencé a amar yo más que yo mismo y me amo soy yo y yo. Esperar, hermanos, va a requerir de paciencia, pero esta paciencia también va a requerir de acción. Nuestra espera en el Señor no es una espera inertes, sentados, porque Cristo va a venir y no vamos a hacer nada, sino que el Señor nos ha dejado responsabilidades que tú y yo debemos de hacer y debemos ocuparnos en ellas. Lo que nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué debo hacer mientras espero a Cristo? Y muchos de los cristianos en el contexto de Pedro tomaron la posición del fatalismo. Y esta posición no solamente quedó allá. Hay muchas personas que en la actualidad toman esta posición, malinterpretando las Escrituras. Toman la posición del fatalismo, donde dicen, bueno, Cristo va a venir. E incluso fue una corriente entre los 80, creo que fue 80, 90. Cristo va a venir pronto, porque decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo. ¿Para qué vamos a estudiar?
¿Para qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué perdemos tiempo en esas cosas? Vamos a sentarnos, vamos a relajarnos, no hagamos nada más porque Cristo va a venir, todo esto se va a acabar. ¿Qué sentido tiene que nosotros hagamos cosas? Y no está hablando el apóstol Pedro desde ese punto de vista, ni tampoco creemos que esa sea una postura correcta, sino más bien nosotros como creyentes nos ponemos desde el pensamiento de el Señor viene pronto, entonces yo debo de ocuparme en que Él me haya haciendo lo que Él me ordenó hacer. Y por eso el apóstol Pedro en estos versículos nos enseña una parte de cómo nosotros deberíamos esperar la venida de Cristo. Y ya Él en pasajes anteriores le ha venido a decir y le ha dicho, es tiempo de que despierten, es tiempo de que se pongan las pilas, de que empiecen a velar, porque la venida del Señor está cerca, porque el Señor va a venir y viene pronto. Pero entonces ahora Pedro les va a enseñar y nos va a enseñar a nosotros a cómo aguardar la venida de Cristo. Y ese es el título que le he colocado al sermón el día de hoy. Cómo aguardar la venida de Cristo. Y la idea central que quiero, o el propósito que hoy quiero que podamos juntos compartir es que podamos motivarnos a ser creyentes que con fervor anhelen la venida de Cristo y que en el trayecto de esta espera seamos diligentes en andar santa y piadosamente en nuestra manera de vivir. Yo no sé si usted dice amén. ¿Usted quiere eso? Por allá un hermano si quiere. Y en primer lugar, desde el versículo 11, 12, el apóstol Pedro nos enseña algo y nos dice que debemos de poner la mirada en el eterno. ¿Cómo puedo yo aguardar la venida de Cristo? ¿Qué debo hacer mientras estoy aquí? Aguardar, la palabra aguardar significa estar expectante de algo, estar a la espera de algo, esperar el cumplimiento de una cosa. Entonces, nosotros como creyentes debemos de estar aguardando, expectantes en la promesa de que el Señor dijo que iba a venir. Y una de las cosas que el apóstol Pedro nos dice que podemos lograrlo es, en primer lugar, poniendo la mirada en lo eterno. Versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados, se fundirán. El apóstol Pedro nos enseña que nosotros debemos enfocarnos en esos tesoros del cielo, no enfocarnos en las cosas terrenales. Debemos de enfocarnos en los tesoros que tenemos aguardados en el cielo en Cristo Jesús. Y Él nos da dentro de este punto dos razones de por qué debemos de poner nuestra mirada en lo eterno. Como cantábamos por encima del sol, ver las cosas como Dios las ve. Más allá de yo querer entender por qué suceden las cosas, es descansar en la promesa de Dios y mirar las cosas desde el punto de vista como Dios la ve. Y Él les dice en primer lugar, es porque todo lo que hoy vemos, amados hermanos, va a desaparecer. ¿Por qué yo debo de descansar y poner la mirada en las cosas eternas? Bueno, porque todo lo que nosotros vemos y que conocemos aquí, todo esto va a desaparecer. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Lo primero que destaca es que todo esto va a ser consumido, va a ser deshecho. Que hoy conocemos nosotros esto como la tierra, esto no va a existir, no va a estar. ¿Y sabe por qué? Porque la tierra también sufrió a causa de la entrada del pecado en el mundo. Cuando el hombre peca en el jardín del Edén, no solamente entró maldición para el hombre a causa del pecado, sino que también la tierra lo sufrió. Por eso en versículos anteriores Pablo habla de que una vez la tierra fue destruida por agua, pero ahora está aguardando para ser consumida en fuego, que representa ese juicio, esa ira del Señor. Y esta idea de fuego nos da esas dos perspectivas, de que el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra, pero que también vendrá la santificación. Es lo que habla el fuego de Dios. Habla de juicio, pero también habla de purificación, habla de limpieza. La iglesia del Señor es procesada a través de fuego, en una analogía simbólicamente, para ser purificada, para ser limpiada.
Y así el Señor también va a limpiar su creación. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 19, 23. Dice el apóstol Pablo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En la creación gime y espera el momento en que el Señor venga, en que los hijos de Dios sean levantados, porque eso quiere decir que será su restauración. Versículo 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, o dice en el original a maldición, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Usted se recuerda cuando el Señor hablaba con sus discípulos en Mateo y les decía: estén pendientes porque serán como ¿qué? Como dolores de parto, donde poco... ¿Y qué pasa con los dolores de parto? Las mujeres aquí que han dado a luz. Comienza primero como... comenzó el puyazo, comenzó el dolor. Pero cuando se va acercando el tiempo del alumbramiento, ¿qué pasa? Se va intensificando. Yo nunca he pasado eso. Lo viví junto con mi esposa, pero el Señor nos libró de eso a los hombres, porque somos muy poquitos. Pero cualquier queja, usted en el cielo hable con Eva. Lea Génesis, usted habla con Eva. Cuando el periodo, el tiempo del alumbramiento se va acercando, se intensifican más los dolores. E incluso ya cuando está pariendo, ni contemos. Asimismo, la tierra está en dolores de parto para que nazca esa nueva creación que el Señor va a traer, pero cuando Él venga. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha sido dado como primicia y como garantía de lo que vamos a disfrutar luego en la eternidad. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo: nosotros mismos también gemimos y clamamos pidiéndole al Señor que venga pronto para que restaure nuestra vida y nos haga una nueva creación, para que nos dé un cuerpo glorificado. Y es lo que los teólogos llaman el sí, pero todavía no. Somos santificados, somos justificados, hemos sido redimidos, pero todavía seguimos luchando con esta carne. Y seremos librados de ella cuando el Señor venga y vuelva entre las nubes y seamos levantados con cuerpos glorificados. Así que el apóstol Pablo nos enseña de cómo a causa del pecado la tierra también entró en maldición. Esa perfecta creación de Dios fue distorsionada, y desde el Génesis nosotros hemos visto cómo Satanás se ha encargado o ha querido manchar y distorsionar la imagen de Dios en tu vida, pero también en la creación. Y si leemos en Génesis capítulo 6, ¿por qué el Señor envió el diluvio? Por la depravación que había en la humanidad. Es por ello que debemos de colocar, amados hermanos, nuestras esperanzas y las expectativas no en lo terrenal, sino y tampoco en lo que poseemos y en lo que logremos alcanzar en esta tierra, que son bendiciones de parte de Dios. Si te acercan a Dios, son bendiciones, que son cosas que el Señor nos da por añadidura. Sí, está bien, pero nuestra esperanza no puede descansar en cómo está mi cuenta bancaria, en cómo está mi empresa, en cómo está incluso mi hogar, en el sentido de que si tengo una casa de 2 pisos, si tengo una casa de 1 piso, si vives en apartamento, si tengo un carro del año, mi confianza y mi esperanza no puede descansar en eso. Porque junto con esta creación, todas esas cosas van a desaparecer. Pues un día todo esto será consumido y pasará. Y el Señor mismo restaurará todas las cosas. Y esto, más que generar fatalismo en nosotros, debería generar esperanza hacia lo eterno, en lo celestial, donde está nuestra herencia aguardada y segura, donde nadie nos la podrá robar ni quitar. Y la misma Escritura nos advierte, porque es muy fácil que podríamos nosotros
Al esperar y escuchar las voces a nuestro alrededor que nos dicen, bueno, pero Cristo parece que está tardando, y nos entretenemos con las cosas de este mundo y los pensamientos, la filosofía que nos muestra el mundo y comienzan a atacar nuestra mente, y podría esto afectar nuestra cosmovisión, que es la manera en que nosotros vemos la vida. Y comenzamos a ver las cosas desde el plano terrenal y empezamos a poner las cosas celestiales a un lado y empezamos a vivir conforme a la ideología o el sistema que nos muestra este mundo. La Biblia nos advierte de no amar este mundo, entendiendo que cuando habla de mundo no habla de que usted no ame la creación de Dios. No habla de que usted agarre y va pasando y ve un perrito y lo va a patear. No. Porque son criaturas hechas por Dios. Eso es creación de Dios. Y usted debe amar y cuidar lo que Dios ha creado. Cuando la palabra de Dios habla de mundo, habla sobre el sistema que gobierna este mundo. Sobre el sistema de pensamiento que está liderando este mundo y que influencia muchas veces en nuestro andar y en nuestro pensar. De la manera en que yo pienso, en la manera que yo vivo, voy a caminar. De la manera de que yo pienso, voy a actuar. John Stott decía en una frase, si quieres vivir mejor, debes pensar mejor. Y yo le agregaría, debes pensar bíblicamente, conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No amen, no se encariñen con este sistema, porque va contrario a Dios. Porque el sistema de este mundo le da la espalda a Dios. No le agarren amor, no le agarren cariño. ¿Y sabe por qué? Porque Él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el apóstol Juan nos está diciendo, si tú estás valorando más lo que te dice el mundo, lo que puedes obtener en el mundo, en el sistema de gobierno de este mundo, si tú valoras más esto, pues tú no amas a Dios. Peor aún, el amor del Padre no está en él. Si estás valorando más esta vida que la venidera, Juan está diciendo, el amor del Padre entonces no está en ti. Y sabe, muchas veces nosotros decimos de manera jocosa, no, que Cristo todavía no venga porque yo me quiero casar. ¿En verdad tú valoras más casarte que estar en la presencia del Señor? No, que Cristo no venga todavía porque yo necesito graduarme. ¿Tú valoras más tener un título que estar en la presencia del Dios y ver a nuestro Salvador entre las nubes? Debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Y eso, como les decía, no habla de que usted no estudie, usted no valore y ame las cosas que tenga, pero ame más al Dios de las bendiciones que a las bendiciones. No es que no debemos cuidar y valorar lo que nosotros tenemos, pero que estas bendiciones no sean el centro de nuestra vida, sino que Cristo, el Dios que me ha dado todas las cosas, sea el centro de nuestra vida. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. En el original reino quiere decir que seas gobernado por. Busca que el Señor sea tu rey, tu Señor. Que tú estés bajo su reino. Y si estás bajo su reino, tienes que cumplir sus lineamientos, los decretos del rey y su justicia. Es decir, no hagas las cosas a tu manera, busca la forma en como Dios las hace. Y la justicia nuestra también se encuentra ¿en quién? En Cristo. Búscalo a Él. Está sometido bajo Él. Y todas las cosas vendrán por añadiduras. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en las añadiduras. Y las añadiduras se quedan en esta tierra. Las añadiduras son pasajeras. Los tesoros que el Señor ha guardado para nosotros son eternos. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero fíjense en algo asombroso, algo hermoso y grandioso.
El Señor Jesús, cuando estaba hablando a la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, de versículo 26 al 29, Él les da un mensaje esperanzador a esta iglesia, ya al final del mensaje. Y fíjense lo que les dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, Jesús le está ofreciendo a esta iglesia una recompensa más allá de gobernar, como les decía aquí, más allá de que puedan juzgar sobre las naciones, que podamos estar sentados con Él. Más allá de todo eso, Él dice en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Miren lo que dice allí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabe qué? Jesús se está ofreciendo Él mismo como una recompensa. Él dice, más allá de lo que tú puedas obtener, más allá de que vas a poder estar en nuevo cielo, en tierra nueva, vas a poder tenerme a mí. Yo soy tu mayor recompensa, tu mayor tesoro es que yo esté contigo, que yo te traiga donde yo estoy para que puedas descansar conmigo. Cristo Jesús no es para usted una gran recompensa. Qué maravillosa noticia, amado hermano. Yo creo que no lo entendimos. Yo creo que no lo entendió. Porque esto debería de brotar en nosotros un gloria a Dios y darle gracias al Señor. Porque aun sin nosotros merecerlo, Él mismo está diciendo, yo me voy a entregar a ustedes. Yo les pertenezco y ustedes son míos. Él es nuestro Dios. Tendremos una recompensa que es a nuestro mismísimo Salvador. Estaremos ante su presencia, estaremos con Él cara a cara, veremos su gloria, podremos postrarnos delante de Él y adorarle y decirle día y noche, santo, santo, santo. Esa es nuestra mayor recompensa y nuestro mayor regalo. Hermano, entonces, ¿cómo yo he de amar más las cosas que están en este mundo cuando mi mayor recompensa es Cristo Jesús? ¿Cómo yo he de conformarme con las migajas que me ofrece este mundo cuando en Cristo yo tengo un banquete deleitoso e inigualable? Y el apóstol Pedro dice, ¿por qué deberíamos mirar en lo eterno? Es porque de nosotros debemos anhelar la venida de Cristo. ¿Está usted anhelando que Cristo venga? ¿Está anhelando usted que su Salvador venga pronto? A la medida que yo entiendo esta verdad, entonces esto me va a llevar a anhelar con pasión y fervor a la venida de Cristo. A la medida que yo entiendo esta realidad, yo me voy a despojar de las cosas que tengo en este mundo. Las voy a cuidar, las voy a valorar, pero no van a ser el enfoque ni el centro de mi vida, sino que voy a comenzar a mirar a lo eterno y a anhelar con amor y con pasión y con fervor que Cristo venga pronto. Y por eso el apóstol Pedro les hace un llamado y un clamor reflexivo de que qué clase de personas seremos. ¿Se recuerdan lo que le decía al principio? Estaban las dos personas diciendo, ya Cristo no viene, pues se tardó la esperanza, no confiamos más en esto, comamos y bebamos que mañana moriremos. Estaban otros que estaban diciendo y aguardando, sí, Cristo va a venir, Él lo prometió y si es verdad, Él va a venir. Pedro les está diciendo, ¿qué clase de personas vamos a ser nosotros? Porque vamos a ser de aquellos que han negado y perdieron la esperanza de que Cristo va a venir y que Él va a regresar y restaurar todas las cosas. Porque esto llevó a la iglesia a la cual Pedro le escribe, le llevó a tener actos inmorales. Y si usted lee las cartas a las iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la iglesia había permitido que las inmoralidades se filtraran dentro de su iglesia y las veían como normales a causa de que parece que el Señor había tardado en venir.
Y por eso el Señor les tocaba la puerta y les decía, hey, yo vengo pronto. A otros les decía, yo estoy a la puerta, yo vendré pronto a ustedes. No se olviden de la promesa eterna que yo les he dado. ¿O seremos nosotros como aquellos que andan en santa y piadosa manera de vivir, anhelando, esperando la venida de nuestro Salvador? ¿En qué grupo estaremos nosotros? ¿Sabe? Porque no existe un punto medio. No existen los cristianos de un día y cristianos otro día. No existe los cristianos que un día son, pero al otro día yo no me siento cristiano, hoy no voy a ser cristiano. O soy cristiano sábado y domingo, lunes a viernes, en el trabajo no se pueden enterar porque se ríen de mí si se enteran que yo soy cristiano. Hermano, Dios no tiene hijos por sentimientos. Y en este plano terrenal hay dos cosas. O eres hijo o no eres hijo. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Somos creación de Dios, todos. Pero solamente aquellos que confiesan a Cristo como Señor y Salvador se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el apóstol Pedro está poniendo una necesidad para la iglesia y también para nosotros mismos, que formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Debemos ver estas verdades de que todo será pasajero y vivir como aquellos que han depositado su confianza en Cristo y Jesús. ¿Estamos viviendo nosotros como personas que han depositado su confianza en Cristo Jesús? ¿Estamos viviendo como personas que confiesan como Señor y Salvador a Jesucristo? Debe haber existir una coherencia entre la ortodoxia y la ortopraxis. Yo podría saberme la Biblia de memoria y no llevar una vida de impiedad, una vida de piedad, porque podría ser vano conocimiento. Yo debo de pedirle y clamar al Señor que su palabra me transforme, me renueve cada vez que yo estoy expuesta a ella. Amado hermano, en el texto original Pedro le está diciendo o utiliza la palabra que denota que esto se necesita hacer con urgencia. No es cuando tengamos tiempo. No es llevar vidas cristianas cuando nos parezca o que las cosas vayan bien. No, hay una urgencia de que debemos de corregir y comenzar a llevar vidas piadosas delante del Señor. Pedro, en otras palabras, les estaba diciendo y nos dice a nosotros hoy: purifícate y deja de andar con aquellos que a causa de negar la venida de Cristo te quieren hacer andar en pasos inmorales a espalda de Dios. No escuches esas voces, no les prestes atención. Por lo que siempre nos muestra lo que este mundo quiere mostrarte, hermano. Aunque parezca deleitoso para tu mirada, es pasajero y lleva a la condenación de nuestra alma o a la perdición de nuestra alma. Por eso el llamado es urgente de que hay que vivir de manera santa como un hijo apartado por Dios para dar gloria a su nombre con nuestra manera de vivir. Usted y yo con nuestra manera de vivir debemos de darle gloria a Dios. En Mateo, cuando el Señor está hablando de que somos luz en medio de este mundo, Él está diciendo que nosotros, que las demás personas deben de ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios, no para que nos glorifiquen a nosotros. Así que nuestro andar debe ser un andar que en todo tiempo le dé gloria a Dios. Corandeo, delante del rostro de Dios, vivimos continuamente. Amado hermano, nosotros no vivimos como dice la gente. Yo no vivo del qué dirán. No, nosotros no vivimos del qué dirán. Porque nuestra identidad en Dios no se basa de lo que los demás dicen de nosotros. Se basa en lo que nosotros somos en Cristo. Bien, pero nuestro testimonio sí importa. Nuestro testimonio sí tiene que importar. Porque nuestro testimonio va a reflejar la manera en que nosotros hemos sido transformados y en cuán nosotros estamos arraigados a esa verdad en Cristo Jesús. Somos cartas abiertas a este mundo, a las cuales seremos leídas por todos los hombres. El rey, cuando mandaba una carta, se sellaba y se le colocaba ese sello de cera y se le colocaba el sello del anillo del rey, de manera de que nadie lo pudiera abrir
ni nadie lo podía falsificar porque era un anillo que solamente tenía el rey. Y esa carta nadie le podía abrir. Pablo le está diciendo en 2 Corintios capítulo 3, de versículo 2 al 3, le está diciendo, ustedes no, ustedes son cartas abiertas a ese rey. Cada uno de nosotros somos esas cartas que las personas van a leer y van a decir, ese es un Dios que transforma, o la frase matadora de para ser cristiano como ese, me quedo como yo estoy, porque creo que vivo mejor. Hermanos, no podemos ser cristianos ocultos. No podemos ser cristianos dependiendo de la situación y de la emoción. ¿Sabe qué es lo más alarmante a esto? Que aquel que niegue a Cristo, Mateo 10:33 nos dice que aquel que niegue al Señor delante de los hombres, Él también lo negará delante del Padre. Y no solo lo negamos de palabra, sino con nuestros hechos. Amado hermano, y aunque esto suene duro, no es mi intención regañarlo, porque esta palabra también me confronta a mí. Es mi intención de que la palabra del Señor pueda transformarnos y hacernos más a la imagen de Cristo. Amado hermano, si tú confiesas o si yo confieso ser seguidor de Cristo y no estoy andando conforme a su palabra, estoy andando según como a mí me apetece, por favor, no deshonres el nombre de Cristo. No te llames cristiano si estás andando conforme a tus pasiones y no conforme a la palabra de Dios, porque estás deshonrando el nombre de Cristo Jesús. Amado, y esto se expresará en nuestra vida de piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es eso que nos lleva a inclinarnos a las cosas santas, al amor, a las cosas de Dios, aquello que hace que mi espíritu se incline a buscar las cosas de Dios antes que las cosas de la carne. Pero también se muestra y se refleja la vida de piedad cuando mi instinto es, ayudado por el Espíritu Santo, a tener amor, compasión, misericordia por los hermanos que yo tengo a mi lado. Teniendo amor los unos por los otros, mostrando compasión, gracia y misericordia. Y en la primera carta ya Pedro se lo había dicho a la iglesia, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Le dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro le estaba diciendo, llevemos una vida de piedad. Y ahora se lo está recordando en esta segunda carta. Y sumado a ser santos y llevar vida de piedad, está diciendo ahora que debemos esperar y apresurar. Él dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Es decir, no solamente que ustedes sean santos y vivan de manera piadosa, sino que ustedes deben ahora esperar apresurando. Pero ya va, si esperar no quiere decir paciencia. No quiere decir que debo hacer las cosas calmado. No. Pedro nos está diciendo que esperemos, pero de manera activa. Y aparte que esperemos de manera anhelante, deseando que Cristo venga pronto. Esto nos transmite la idea de estar velando, de aguardar. Nos manda a esperar, pero que nosotros queramos y apresuremos que esos días sucedan. Es decir, yo debo esperar con ansias y anhelo que mi Señor y Salvador venga pronto entre las nubes para rescatarnos y librarnos, pero actuando. Y esto lo podemos lograr, ¿cómo decimos? Pero ¿cómo que apresurando? Bueno, viviendo vidas santas, llevando vidas piadosas, proclamando el Evangelio de Dios y clamando al Señor para que vuelva pronto.
Porque mientras tú y yo proclamemos el Evangelio y la tierra sea llena de la gloria de Dios, y como dice el apóstol Pablo diciendo, a la plenitud de los gentiles sea completada, pues el Señor vendrá con poder y gloria entre las nubes. Pero también debemos de clamar y pedirle, Señor, ven pronto. Apocalipsis 22, versículo 17 y versículo 20. Y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa del Señor? Aquí, ¿quién es la esposa del Señor? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, no nos lo está diciendo un apóstol, nos lo está diciendo el mismo Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Es ese nuestro clamor día a día. ¿Estamos anhelando la venida del Señor o estamos valorando más lo que vivimos en esta tierra? ¿Estamos llevando vidas santas y de piedad que demuestran que hemos sido comprados a precio de sangre? El Señor nos ayude. En segundo lugar, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pedro dice que una de las maneras que nosotros aguardamos la venida del Señor es esperando en las promesas de Dios con diligencia. Pero nosotros esperamos, dice, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Pedro les ha hablado de cómo las promesas del Señor han sido ciertas. ¿Se acuerdan de las primeras prédicas del capítulo 1 de segunda de Pedro, que hablábamos sobre la confianza y la seguridad que tienen las Escrituras? El pastor Denny nos hablaba la semana pasada también en el inicio, en su primer punto, de la verdad y la realidad de que los profetas habían dicho de que vendría un Mesías, pero también prometían que iba a haber una restauración y que ese Mesías regresaría con poder y con gran gloria, ya no como un cordero, ya no inmolado, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vendrá para regir las naciones en juicio y en justicia. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Pero esto no descansa solamente porque los profetas lo dijeron, sino porque el mismo Señor también nos lo ha prometido. El Señor les muestra, o Pedro les habla de la seguridad y certeza que tiene la palabra de Dios y que debemos de confiar en ella, pues nos alumbran en tiempos de oscuridad y en tiempos de incertidumbre. Cuando usted esté en un tiempo de oscuridad o cuando la incertidumbre toque la puerta de su vida, corra y refúgiese en el Señor y en su palabra para que Él le hable y le dé alumbramiento y usted pueda saber hacia dónde debe de dirigirse. Y sea disipada toda duda y todo temor. Ahora con esa fe y esperanza es que nosotros aguardamos la venida de Cristo. Porque si Él dijo que iba a venir, amado hermano, lo va a cumplir y va a venir. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién está esperando eso? Estamos esperando ser restaurados y ser librados de esta carne. Ser librados de esta lucha que tenemos todos los días entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Ahora, hermanos, le clamamos y pedimos al Señor porque ya no habrá más injusticias en ese mundo restaurado. Nuestro mundo es un mundo caído, que este sistema va a espaldas de Dios, donde el hombre quiere tomar la justicia por sus propias manos, donde el hombre tiene una justicia que le parece a él, donde, fíjense la incoherencia de la justicia del hombre, por ejemplo, en los países donde se ha permitido el aborto. Una persona que patee en la calle un animal va preso. Pero una persona que mate a un niño en su vientre porque no desea tenerlo, se le aplaude y está todo bien. La ley te ampara para que tú lo hagas.
¿Qué incongruencia de maldad tiene nuestra sociedad? O bueno, no es tan incongruente porque van espalda a Dios. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de personas que odian a Dios? Hermanos, pero el Señor dice, el mismo Jesús en Apocalipsis 22, que Él mismo le dará a cada quien según sus obras. Así que no espere su justicia, espere la justicia de Cristo. Y esa es la restauración que podemos ver en contraste entre Génesis y Apocalipsis. Se lo coloqué en un cuadro. En Génesis nosotros vemos el paraíso perdido a causa del pecado. Pero en Apocalipsis hemos visto ahora ese paraíso, esa ciudad de Dios, como decía Calvino, esa ciudad, o Agustín, creo que fue que dio la ciudad de Dios. Agustín. Habla de esa ciudad de Dios, ese paraíso restaurado, veía Apocalipsis 21, esa nueva Jerusalén que descendía del cielo. En Génesis Satanás tuvo acceso al paraíso y tentó a la mujer y la mujer cedió. Y Adán también, se fue más atrás. Pero en Apocalipsis, Satanás, nuestro adversario, el diablo, será arrojado para siempre. En Génesis el hombre fue expulsado del Edén, pero ahora en Apocalipsis Dios te da acceso al paraíso. Y no solamente eso, sino que te dice que ahora puedes comer del árbol de la vida. Ahora tú puedes tomar a Cristo como tuyo y poder entrar y decir, yo soy justo, no por mí, no por lo que yo hice. Puedo entrar a ese lugar celestial porque Cristo me ha justificado. Él me ha salvado, me ha redimido y abogado tengo ante el Padre porque Él es mi juez. En Génesis la tierra entra bajo maldición, pero en Apocalipsis ya no habrá más maldición. En Génesis la introducción de la muerte en el mundo, pero en Apocalipsis ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. En Génesis 3:15 hubo un redentor prometido, que es lo que se conoce como el protoevangelio. Pero en Apocalipsis hay una redención consumada y los santos entran en gloria con su Señor. No estamos esperando según los dichos del hombre. Y aparte, en ese cuadro usted puede ver la congruencia y la confiabilidad que tiene un libro. En cuando Génesis fue escrito miles de años antes que Apocalipsis, la congruencia que tiene el cumplimiento de esta palabra y la promesa que tiene el Señor. Y no estamos esperando según los dichos de hombres, sino en la misma promesa que el Señor Jesús le dijo. Nos dijo el mismo Jesús que volvería. Y rápidamente Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiese dicho. O sea, yo no les voy a mentir ni les voy a prometer nada que no voy a cumplir. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, vendrá a la hora que no pensáis. Hechos 1 del 10 al 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de Jesús, ascendiendo a los cielos, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir pronto en gloria. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, es su promesa fiel de que Él vendrá. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y descanse en que el Dios que usted confía no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que lo que Él dice es sí y amén. Y en Él todas las promesas tienen cumplimiento. Por eso en Apocalipsis 3:14
el Señor les dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, porque en Él todas las cosas son sí y amén. El testigo fiel y verdadero, porque Él es testigo de las cosas que el Padre iba a realizar, y Él es nuestro testigo fiel. El principio de la creación, y no habla de que fue creado, sino que Él está por sobre todas las cosas. Así que, hermanos, nuestra esperanza no debe descansar en estos pasajeros, en lo efímero, sino en lo eterno, lo que el sí y el amén ha prometido, que es Cristo, y sus promesas son ciertas y verdaderas. Ahora el apóstol nos vuelve a hacer énfasis en estos versículos y nos dice que nosotros debemos de aguardar ese glorioso día con diligencia, pero siendo hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. El Señor viene por una iglesia pura y limpia y sin manchas. El Señor viene por una novia que se ha cuidado y que se ha guardado para Él. ¿Estás guardando tu vestidura? Estamos guardando nuestras vestiduras. Nos estamos guardando para nuestro amado. Nos estamos purificando para nuestro amado. No es como otros habrían creído, que como Cristo venía entonces no había nada que hacer. Y absolutamente no. Esto es una espera activa y diligente. En el original, cuando habla de procurar con diligencia, expresa usar velocidad, hacer el esfuerzo, hacerlo pronto y ferviente para cumplir un objetivo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Muévanse, despierten, como decía el pastor Denis. Despierten tú que duermes, despierta tú que duermes. Con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible. Eso no es quedarte con brazos cruzados y sentarnos en la sala de espera. Bueno, Cristo viene, ya pronto va a venir. Yo me siento aquí y me relajo. Hermanos, porque nosotros seguimos batallando con esta carne. Es esperar, pero con temor y temblor, sabiendo que estas cosas y la realidad que espera la creación y este mismo mundo. El ser sin mancha no significa que usted sea perfecto y nunca falte. Porque mientras estamos en esta carne, hermanos, estamos batallando y vamos a pecar. Ahora, eso no es luz verde para que hagamos lo que queramos, ¿no? Pero sí, hermanos, en algún momento y en momentos a diario vamos a ceder, y muchas veces creemos que son los pecados escandalosos de inmoralidad sexual. Cuando usted dice una mentira o yo digo una mentira, estamos pecando. Cuando le echamos malos ojos a nuestro hermano, estamos pecando. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es ser hallado, hermano, sin contaminación en Él. Es que el sistema de este mundo no te haya contaminado ni me haya contaminado a mí y haya permeado y cegado mi vista. Es que yo esté viendo las cosas como Dios la ve, hacia lo eterno, con una cosmovisión bíblica. Que el sistema de este mundo, las voces externas, no hayan manchado mi vestidura para ser encontrado limpio, puro y sin mancha por mi amado. Hermanos, que no se nos halle culpa, porque estamos arraigados en Cristo y no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Es decir, que cuando nuestro amado venga, nos pueda encontrar arraigados a Él, haciendo lo que nosotros debemos hacer. Pero si decimos que somos hijos y que le amamos, entonces debemos de andar como Él anduvo. Pero también el apóstol Pedro dice, debemos ser hallados en paz. ¿Cómo está usted con su hermano? ¿Cómo está usted con sus vecinos? ¿Cómo está usted con sus familiares? El Señor viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha, pero que también está sin luchas y sin contienda entre ellas mismas. Una iglesia que, como el mismo Señor lo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos con los otros. O sea que si usted no está, o yo no estoy amando a mi hermano, no estoy siendo discípulo.
Hermano, la gracia de Dios nos ha salvado y es su gracia la que nos permite decir no a los deseos mundanos. Por eso Pablo, ya terminando, le dice a Tito en capítulo 2, versículo 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad, hay una labor que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que accionar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La exhortación de Pablo a Tito y a todos nosotros es a vivir de manera sobria, justa, piadosa, mientras nosotros aguardamos, mientras nosotros esperamos la venida de Cristo, esa manifestación gloriosa de la venida de nuestro Señor. Así que debemos de negarnos el disfrutar de los placeres pecaminosos, pero solo podemos hacer esto mediante la enseñanza que viene de la gracia de Dios. Pero sin duda es nuestra responsabilidad y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. El Señor te ha dicho, yo te he dado mi Espíritu Santo que mora en ti, que te ha regenerado, que te ha hecho una nueva creación. Tú puedes vencer las tentaciones que se te vengan, no con tus fuerzas, porque con tu carne nunca lo vas a poder hacer, pero yo te he fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo te he dado la capacidad para que tú puedas vencer la tentación y puedas salir airoso, pero debes de disponer y de obligar tu voluntad al Señor. Dios nos ha ayudado, nos ha capacitado, pero hay una responsabilidad que tú y yo tenemos. Por eso Pablo le decía al joven Timoteo, ejercítate en la piedad. Y hoy nos lo dice también a nosotros, hermanos, ejercítate en la piedad. Y algo que se ejercita es, un músculo no sale de un día para otro. Un músculo ejercitarse es que lo estoy haciendo hasta que se vaya desarrollando. O sea, hay una acción que yo debo hacer, una labor que yo tengo que hacer en comenzar a ejercitarme, a empezar a vivir vidas santas, piadosas, agradables, que reflejen y muestren el carácter de Cristo. Una vida piadosa es aquella que se caracteriza por lamentar nuestro propio pecado, más que mirar el pecado del vecino. Lamentemos primero nuestros pecados y corrijamos y pidámosle ayuda al Señor. Ya no podemos vivir como si nuestros pecados fueran insignificantes. Esto es adoptar el estilo de vida de los habitantes de este mundo, sabiendo que será destruido y no tiene sentido. ¿Y sabe qué? Adoptar el estilo de vida de esta época o de este mundo sería llamar el juicio de Dios sobre nosotros. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento, con la ayuda y la guía del Espíritu de Dios. En cambio, nosotros como hijos de Dios deberíamos de exhibir un estilo de vida que refleje su carácter y debemos de esforzarnos, como dice el apóstol Pedro, en ser dignos de su aprobación. Concluimos, mis hermanos, en que debemos vivir mirando al Eterno, poniendo nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que debemos de vivir con paciencia, pero anhelando y haciendo la labor que nos corresponde hasta que Cristo venga. Pero debemos santificarnos, debemos limpiarnos y procurar ser hallados puros y sin manchas, preparando nuestros vestidos para que cuando llegue nuestro amado esposo nos encuentre listos y apartados para Él.